Bueno, ya está, se acabó la incógnita, se acabaron las presiones, los lobbies, los tironeos, ya está el gabinete completo y ahora uno puede empezar a decir, bueno, con este gabinete y con estas declaraciones de Cristina, que claro, duró 3 horas y pico y se conocieron apenas algunos fragmentos, pero cuando uno la analiza en detalle, una mujer que tiene tanta incidencia en el gabinete tiene que empezar a pensar qué consecuencias va a traer todo esto. A la luz de lo que se va sabiendo con el gabinete, ¿qué se puede esperar del próximo gobierno de Alberto Fernández? Muchas cosas se van insinuando, se empiezan a ver ahora y las vamos a recorrer y las vamos a analizar esta noche en GPS. La primera tiene que ver con la economía. ¿Sí? La designación de Martín Guzmán, un hombre académico, desconocido acá, que nunca fue funcionario, que fue un hombre discípulo de Joseph Stiglitz. ¿Cuál es la importancia de esto, Joseph Stiglitz? Porque es una escuela económica que es todo lo contrario que se venía aplicando acá durante el gobierno de Mauricio Macri. Va a venir todo el debate sobre si es un heterodoxo contra los ortodoxos, sí. Pero ¿qué es lo que uno puede esperar de la designación de Martín Guzmán y de la orientación que está teniendo Alberto Fernández? Lo primero que uno puede esperar es que va a haber, en alguna medida, para simplificarlo, un pagadiós. ¿Sí? Esto es decir, se va a renegociar de manera fuerte la deuda con el Fondo Monetario, con los bonistas, hay que ver qué hacen con la deuda interna esa que son las LELIQs. Va a haber una decisión fuerte de evitar los pagos, reperfilarlo, como quieran llamarlo, achicar la plata que se paga. La Argentina no puede pagar lo que debe, no puede manejarse con la recaudación que tiene y con la plata que puede producir respecto de todo lo que debe y todo lo que tiene que hacer. Entonces, hasta acá había dos caminos. El camino ortodoxo, el camino pactado por el Fondo Monetario, el camino que llevó a Macri a perder las elecciones, era achicar el déficit del Estado. Pero fíjense que cuando Macri dice, incluso lo decía en ese balance ridículo que presentó hace un par de días, decía, digo, ridículo porque era increíble, ¿no? Mientras pintaba que el país estaba presto para pegar un salto cualitativo, por otro lado se conocía la cifra de pobreza del 40%, el contraste era tan grosero que dejaba el balance y todo el marketing de salida de Macri en una situación medio ridícula. ¿Qué fue lo que eligió hacer Macri en estos años? Achicar el déficit del Estado. Esto generó la recesión que terminó provocando, entre otras cosas, que Macri perdiera las elecciones y se convirtiera en el único mandatario latinoamericano que, teniendo la oportunidad de ser reelegido, se tuviera que ir, perdiera las elecciones en primera vuelta. ¿Cuál es la colectora que está utilizando o la otra vía que va a utilizar el próximo gobierno? Es no atacar el déficit fiscal tradicional, tal vez atacarlo mejorando la recaudación, sino atacando el déficit financiero. Siempre el gobierno de Macri decía, hemos reducido el déficit fiscal primario. No hablaban del déficit financiero, vale decir, no hablaban de la cuenta, de la bola de intereses que se fueron generando todos estos años con el endeudamiento. Esto es lo que va a atacar, se supone, esto es lo que uno puede prever, que va a atacar Martín Guzmán. Un discípulo de Joseph Stiglitz que es un hombre que ha criticado siempre las políticas del Fondo Monetario y los ajustes y estas cosas. Entonces, si este es un discípulo, uno tiene que pensar que la negociación con el Fondo Monetario, con la receta del fondo, va a ser exactamente la contraria. ¿Qué van a decir de él? Bueno, los mercados, que son nada menos que los voceros de la timba financiera, van a decir, ya podemos ir imaginando que nunca fue funcionario, que no tiene los contactos adecuados, que le falta calle. Seguramente se van a olvidar que, por ejemplo, en Estados Unidos, el propio George Bush tenía en la Reserva Federal un señor que se llamaba Ben Bernanke, que era también, igual que Guzmán, un académico que había llegado al mundo de la Reserva Federal y que fue el que resolvió la crisis de 2008, tomando para un gobierno republicano medidas heterodoxas como fue meterle plata a los bancos para que los bancos no se cayeran y esto generara una crisis tremenda en Estados Unidos. Fue el tipo que resolvió, uno de los que resuelve la crisis de 2008, la gran crisis que casi lleva también a la Argentina a una crisis propia, y después lo confirma Obama, y era un hombre que venía de la academia, que no tenía ningún paso por la función pública. De estos argumentos superficiales va a haber muchos. Lo interesante, me parece, que lo que acá cambia es que ya no va a haber ajuste en el presupuesto, sino que lo que se va a buscar es reducir, hacer un ajuste en el déficit financiero, vale decir, en la deuda. Y esto va a suponer, de alguna medida, un pagadiós. O sea, no se va a poder pagar, hay que ver cómo. Estará la versión extrema de no pagar nada y después estará la versión de negociar de manera más dura.
Esta es una de las cosas que va a pasar. Otra cosa, el otro ministerio que uno puede mirar atentamente es el Ministerio de Vivienda. La Argentina tiene un severo déficit de vivienda y han pasado varios gobiernos que no entendieron cuál es la importancia de la vivienda. El hecho mismo de que haya una ministra de Vivienda, en verdad un Ministerio de Vivienda, genera una expectativa de que entendieron que la vivienda va a ser un motor fundamental de desarrollo. Ahora bien, si esto lo van a entender como lo presentó la Cámara de la Construcción, con un plan estilo patria contratista para construir solamente 40.000 viviendas, como si fuera algo maravilloso y masivo, la verdad es que estamos jodidos, porque vamos a pasar de la ruta que construía Macri, que finalmente las prometía y las construía más o menos, vamos a pasar a las casas hechas con plata del Estado, y esto es una aspirina contra el cáncer, porque quieren construir 40.000 viviendas cuando en verdad el déficit habitacional en la Argentina es de por lo menos 1 millón de viviendas. Entonces, es ridículo. En verdad lo que hay que generar es un mercado de vivienda donde haya interés por construir viviendas, o sea, que haya privados que tengan interés en construir viviendas, y no solamente viviendas para la clase alta, sino viviendas para la clase media, para la gente que todavía tiene un sueldo y que tiene un trabajo en blanco y que puede de alguna manera pagar una vivienda. Esto sí debería ser una de las cosas fundamentales, porque hay que recordar que las viviendas, muchachos, no se importan. Las casas se construyen en la Argentina y eso es una actividad a la cual habría que prestar atención. Otra de las cosas que se deducen del próximo ministerio es que vuelve el garantismo. Vuelve el garantismo. A ver, esto está a contramano de lo que uno ve en la sociedad. Cuando digo uno ve en la sociedad, la encuesta de un hombre que uno puede decir insospechado de todo criterio reaccionario, como es Fortunato Malimachi, que hizo la encuesta sobre las religiones en la Argentina. Hay un apartado de la encuesta de Malimachi donde hace otro tipo de preguntas, una encuesta grande, masiva, sobre la ideología de la gente respecto de algunas cosas. Y la verdad es que la mitad de la población hoy por hoy es muy crítica respecto de temas de inseguridad. No recuerdo exactamente, pero los valores de gente que apoya la pena de muerte, que cree que la gente tiene que cumplir su condena hasta el final, hasta el último de los días, es alto. Ni les cuento cuando uno piensa que la Gendarmería, una de las fuerzas que casi que en un gesto golpista le dio un sable a Patricia Burri diciéndole no voy a tirar ningún gendarme por la ventana, que fue la frase que utilizó para encubrir en el caso Maldonado, uno puede decir, la sociedad está reclamando, casi les diría mano dura, mientras que el gobierno está decidiendo que va a volver el garantismo. ¿Por qué les digo que va a volver el garantismo? Porque ha nombrado a Sabina Frederick como ministra de Seguridad. Es una antropóloga que viene trabajando con Isla Garré, que viene cercana al CELS, que digamos, cree que lo importante es quitarle el autogobierno a las fuerzas policiales, lo cual es cierto, porque cuando uno deja que las fuerzas policiales se manejen en sí mismas, lo que hacen es controlar territorios y convertirse en el ente regulador del delito. Esto es, permiten que algunas actividades crezcan y otras no, permiten que algunos narcos vendan y otros no. Esto es verdad. El problema es que en el entretanto, las cuestiones de seguridad siguen siendo graves y el delito sigue existiendo en la Argentina. El kirchnerismo cometió un error gravísimo al menospreciar el problema de la inseguridad. La frase aquella famosa que se le atribuye a Aníbal Fernández de que la inseguridad era una sensación, y así dejó a cada persona que tenía un familiar muerto en una entradera o en un asalto, le recordaba a Aníbal Fernández que para ellos la inseguridad no era una sensación porque tenían un pariente muerto. Ese error de menospreciar el delito y cómo el delito afecta y aterra al común de la población puede volver a cometerse si no entienden que el delito es un problema real y que efectivamente el autogobierno de las fuerzas policiales también es un problema, pero no hay que desatender la represión del delito o la prevención del delito. El ultragarantismo a veces deriva, en términos de callejeros, termina en delirio, por el cual no se le puede pedir documentos a la gente, porque si no, la población puede considerarse ofendida en su derecho, una medida elemental de prevención, o en el caso de la justicia, el ultragarantismo puede terminar siendo una coartada de la corrupción. Se cambian las carátulas en función de preservar los derechos de los acusados y eso termina siendo un pago a algún juez o a algún fiscal para cambiar la carátula y dejar libre al chorro. Entonces, estas cosas, después de tantos años, esos experimentos que han terminado mal, a mí la verdad que me inquieta que vuelvan esos experimentos de garantismo que terminen mal. Recuerden que el propio kirchnerismo volvió sobre sus pasos
y terminó nombrando en el final a Sergio Berni como ministro de Seguridad, que no era precisamente un garantista. Hoy están discutiendo si lo vuelven a nombrar a Berni, si lo llaman para que vaya a la provincia de Buenos Aires. El otro dato del gabinete que a mí me parece que hay que tener en cuenta es la designación de Agustín Rossi. ¿Por qué les digo esto? Agustín Rossi fue el último ministro de Defensa del kirchnerismo. Y claro, a la luz de lo que pasó después, y a la luz de lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia ahora, y lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Venezuela, uno puede decir que las democracias latinoamericanas que consideraron que ya se habían desprendido del fantasma de los golpes militares, después de lo que pasó en Bolivia, tienen que decir, epa, muchachos, los militares, las fuerzas federales, las policías, vuelven a ser un factor de sostén o de desestabilización en los gobiernos latinoamericanos. Y ahí me parece que tiene el valor, por eso lo llaman Agustín Rossi. ¿Por qué les digo esto? Porque en el final convulsionado del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿a ustedes nunca les llamó la atención que no hubiera ni siquiera un pronunciamiento de un solo cabo contra Cristina? No hubo un radiograma en ninguna base del ejército contra Cristina diciendo, proclamando que era un gobierno corrupto y todas esas cosas que suelen suceder en los países latinoamericanos cuando hay un gobierno en crisis, y sobre todo si es un gobierno redistributivo, populista, de izquierda, como ustedes quieran llamarle. Bueno, no pasó. ¿Quiénes fueron los que garantizaron que no pasara eso? El general Milani, digamos que era un hombre que provenía de inteligencia y que ahora se ha zafado de los dos procesos por lesa humanidad que tenía, y le queda todavía la acusación, el procesamiento por enriquecimiento ilícito, y Agustín Rossi. Entonces, a la luz de lo que pasó en Bolivia, a la luz de que un jefe del ejército lo echó a Evo Morales solamente con una cadena nacional, ojo, que los militares no están dormidos. ¿Sí? Los militares vuelven a ser en América Latina un factor de sostén o de salida de los presidentes. Bolsonaro eligió a los militares y tiene un vicepresidente militar que era un lobista militar. En Chile, si a Piñera no lo echaron a patada todavía después de un mes de manifestaciones, es porque los militares y los carabineros lo bancan. Lo mismo uno puede decir en el otro costado del espectro ideológico. Si a Nicolás Maduro o Guaidó no lo pudo echar, es porque los militares todavía lo sostienen. Y viceversa uno puede decir, si a Evo Morales lo echaron con los militares y lo echaron, otro factor interesante a tener en cuenta, con las policías. Las policías se autoacuartelaron y Evo Morales quedó desarmado. Y quedó arrinconado y virtualmente se tuvo que ir porque no le respondían las policías, tampoco le respondían los militares. Ahí también uno puede decir, ojo con las policías, ojo con la gendarmería que le juró lealtad eterna a Patricia Bullrich con un sable que dice, no voy a tirar ningún gendarme por la ventana, ahora va a tener que dar algunas explicaciones ante el nuevo gobierno de cuál va a ser su lealtad a la democracia. Insisto, teniendo en cuenta el contexto latinoamericano. La experiencia boliviana también indica que los grupos de presión civiles van a poder organizarse. Y de hecho ya se están organizando. No hace falta más que leer los diarios del interior para ver las, comillas, inocentes mateadas que están organizando dirigentes de la coalición cívica vinculados al agro, mateadas al borde de la ruta, que en cualquier momento se convierten en un corte de ruta, si avanzan en algún tipo de aumento de las retenciones al agro. Entonces, esto está servido, esto está a la orden del día. Por eso es que uno puede decir, bueno, están poniendo un tipo que va a controlar a las Fuerzas Armadas para que se mantengan dentro del orden democrático, pero hay que ver qué es lo que pasa con las fuerzas federales. Están nombrando a alguien que, como Sabina Frederick, que no se conoce cuáles son sus antecedentes y si va a poder domar ese potro, porque hay que domar ese potro. Hay que ver cómo manejar a la gendarmería que armó a medida Patricia Bullrich, cómo manejar a la Policía Federal después de que le sacaron las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, qué queda de ella, y después cómo se va a articular la obediencia o no de las policías provinciales. ¿Sí? Recuerden que este es un país donde ya en el 2013 el gobierno de Cristina pasó un momento muy estremecedor cuando se entraron a autoacuartelar las policías en Córdoba, en Tucumán, y parecía que esto era un efecto en cadena que podía generar una desestabilización. De esto nadie les va a hablar, nadie va a decir esto, pero todo el mundo está mirando lo que pasa en América Latina. Todo el mundo está mirando cómo se sostienen los gobiernos latinoamericanos en contextos económicos difíciles. Y a la Argentina le va a venir un contexto económico difícil porque además, otra de las cosas que promete hacer el nuevo gabinete es esta idea de poner plata en el bolsillo de la gente. Y esto puede salir bien, ¿cómo puede salir mal?
porque la idea de poner plata en el bolsillo de la gente está muy bien para reactivar la economía, pero esto alcanza o esto puede generar en un país donde cuando baja la oferta, cuando bajan el consumo, igual aumentan los precios. Imagínense si los que forman los precios huelen que hay más plata en el mercado, ¿qué van a hacer? Van a subir más todavía los precios. Es un poco ingenuo pensar que poniendo plata en el mercado no va a haber un efecto inflacionario. Ellos sabrán lo que hacen, pero uno tiene, a la luz de cómo funciona la economía en la Argentina, tiene todo el derecho de desconfiar que hay que ver si esto sale bien. Entonces, en un contexto donde va a haber problemas económicos, va a haber 40% de pobreza, va a haber medidas económicas que hay que ver cómo salen, va a haber un pagadiós que va a permitir de alguna medida ahorrar dinero que se hubiera ido al pago de deuda, pero también va a haber sectores que cuando le quieran cobrar más impuestos van a saltar y posiblemente salgan a cortar rutas. El partido que va a tener que jugar Alberto Fernández no es un partido sencillo, es un partido donde va a tener diferentes actores muy enojados que en algún momento le pueden hacer un juego de pinzas. Bienvenidos, esto es GPS. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, si en algún momento esta bomba va a estallar. Necesitamos cumplir con 3 objetivos. Uno es esto que se mencionaba de que hay que, desde el punto de vista macroeconómico, hay que hacer las cosas de forma consistente. Cuando agarramos y inventamos teorías de que imprimir dinero solo va a generar crecimiento, terminamos teniendo problemas como crisis externas como vivimos, y las crisis son destructivas, destruyen capacidades. Entonces necesitamos... Imprimir plata para tapar baches. Para tapar baches, y después inventamos una teoría, porque no es una cuestión de que es solamente un problema de esta administración lo que está pasando. Argentina está estancada desde el año 2011, ¿sí? Sí. También ha habido mala praxis en el periodo anterior. Entonces necesitamos hacer las cosas con consistencia. Lo segundo es que tenemos que definir un objetivo que es: la estructura productiva tiene que generar trabajo para lo que es nuestra estructura demográfica. Nosotros no somos Australia, no somos Canadá, ¿sí? Tenemos los conurbanos bonaerenses, tenemos un cordón... Con lo cual quiere decir que necesitas industria. Necesitas justamente... No podés vivir del agro y la minería... Absolutamente. El modelo australiano que quería aplicar Cambiemos. Ahí está. No nos olvidemos que en el año 2016 el Ministerio de Producción publicó un plan productivo nacional en el cual el modelo de Argentina es Australia. Energía, campo, turismo y minería. Exacto. Y con la gente de la ciudad, ¿qué hace? ¿La tiras al agua? Y eso es lo que a nosotros no nos sirve. Nosotros no somos una economía como Australia, tenemos una sociedad diferente. Entonces necesitamos entender qué es lo que somos y tener una estructura productiva que genere trabajo para lo que somos hoy, no para lo que nos gustaría hacer.